Bueno, ya está el link. Puede entrar si quiere. Bueno, ayer pues terminamos de ver lo de los santos y ahora vamos a continuar con otra objeción a una práctica católica, que es el rosario. Y en general, oraciones repetitivas. Entonces, los protestantes tienen un problema con eso. ¿Por qué? Porque según ellos son repeticiones vanas, sin sentido. Entonces vamos a ver primero por qué ponen esta objeción y luego cómo podemos contestar. Primero vamos a examinar el texto y el contexto. El texto es para Mateo 6, 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Puse aquí vanas porque en la primera versión protestante, que todavía es la versión más reconocida en el mundo, se llama la versión King James, ¿verdad? Que también existen versiones españolas de esa versión, ¿verdad? Pero ahí dice vana, es decir, no uséis repeticiones vanas y no ponen ahí sin sentido. Un poco importante la traducción porque con esa palabra vana ya es como una crítica anticatólica. Y es una objeción muy común. Es que no entienden el rosario. No solo les parece idolatría, sino les parece superstición. La palabra griega es batalagesete. Es la palabra griega original, ahí en Mateo 6, 7. Pero batalagesete tiene un significado particular. No se traduce como repetición vana, sino más bien como balbuceo. Así, cosas sin sentido, como dicen los bebés, ¿verdad? O una repetición así sin sentido, vacía. Pero no implica la vanidad o el desperdicio. ¿Y por qué pusieron esta palabra? Precisamente porque en aquella época había pues la oración pagana, que era muy particular. Los paganos usaban muchos así, balbuceos, fórmulas, cosas inventadas, porque tenía un punto de vista diferente en cuanto a la oración. ¿Tienen una pregunta? ¿Cómo? King James es el King James versión, sí. ¿verdad? Los protestantes, ¿no? Sí, es la versión original protestante de la Biblia. Y en esa versión pusieron vana, ¿verdad? Ven en inglés, pero luego vana. El objetivo principal de la oración y el sacrificio entre los paganos era apaciguar a los dioses. Es decir, no era relación de amor a Dios, sino de temor, ¿verdad? Tenías que apaciguar para sobrevivir, resolver problemas y tener éxito. Tenían fórmulas para cualquier cosa. ¿Quieres embarazarse? Fórmula. ¿Quieres pues una cosecha abundante? Fórmula. ¿Quieres evitar la muerte? Fórmula. Pero así eran las oraciones, así eran, ¿verdad? Entonces, tenían que pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Si no mencionas a un Dios, a lo mejor te condenas. ¿Verdad? Tienes que apaciguar a todos. Y luego, con estas fórmulas que casi eran como recetas, ¿verdad? Para cocinar, tenía que ser así perfecto. Todas las palabras enunciadas perfectamente, ¿verdad? Ninguna repetición extra. Todo según la fórmula mágica. Y es precisamente contra esto que quiere decir Jesucristo. No oráis ustedes como ellos.
que ustedes hagan oraciones buenas. Entonces, si explican esto a un protestante, te van a preguntar, bueno, muéstrame entonces en la Biblia donde hay oraciones repetitivas, ¿verdad? Donde usan la repetición en la oración. Y hay unas evidencias bien concretas de esto que vamos a ver a continuación. La palabra griega, el segundo punto, Sí, o sea, ¿también así está en la Biblia o esa palabra? en la Biblia original griega, sí. Ah. Así sale tal cual. Batalagesete. Sí. Primer ejemplo de esta oración repetitiva. Entonces, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Y aquí dice, fíjense bien, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Entonces, es otra imagen de la liturgia celestial o las bodas eternas que tendremos en el cielo. Y aquí dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Lo que decimos en la misa, ¿verdad? La misa es presagio de esa boda eterna que tendremos y festejaremos, ¿verdad? En el cielo. Pero el punto es que constantemente cantan esto. Santo, Santo, Santo. Día y noche dicen, ¿verdad? Y la idea es que la repetición en sí no tiene nada de malo. Es decir, es algo muy normal y muy humano. La repetición es como una parte de nuestra naturaleza, surge natural, que vemos aquí claramente en el cielo. El Salmo 136, otro ejemplo claro de la repetición. Y los mismos protestantes que aceptan los salmos tienen que admitir esto. ¿Por qué? Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Y versículo tras versículo, todo el Salmo, todo el Salmo, 26 versículos, se repite 26 veces. Para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué más quieres? Es decir, ahí está. Es repetición, repetición y repetición. Pero es alabanza a Dios, ¿verdad? Es decir, glorifica a Dios esa repetición. Entonces, no tiene que haber nada malo con el rosario. Marcos 14, 32 a 39. Ustedes reconocerán este momento de la pasión de Jesús ahí en el huerto de Getsemaní. Entonces, aquí sigue la oración de Jesús. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras.
Entonces vino, los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Es decir, si la repetición es algo mala, entonces ¿por qué Jesús, que nos enseñó a orar y nos dio el Padre Nuestro, por qué el mismo Jesús usa repetición en su oración? Sentido común, ¿verdad? Lucas 18, 1-8. Ni tengo que leer el pasaje porque ustedes saben esta parábola. Hay un juez deshonesto y ¿qué pasa? La viuda le toca todos los días a decir lo mismo. Réndeme justicia contra mi adversario, ¿verdad? Y el juez, que es un tipo malo, solo se rinde ¿por qué? Porque se harta de tantas peticiones. Pero Jesús mismo dice, o pone ejemplo, a esta viuda y dice, si ella puede obtener la justicia, ¿cuánto más nosotros que tenemos a un buen Padre que nos escucha? Pero el punto es, repetición, repetición, repetición. Es decir, darle lata a Dios todos los días. ¿Quieres algo? Dale lata. Todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Dios quiere eso. Quiere la constancia en la oración. No quiere que nos rindamos así, sino que repitamos las peticiones. Y el mismo Jesús nos da su aprobación para eso. Incluso los protestantes usan repetición y ellos mismos a lo mejor no se dan cuenta de eso o no quieren darse cuenta. Porque, ¿cómo es? No sé si ustedes alguna vez han ido a una de esas iglesias. Me ha tocado 3 veces en mi vida. Y a propósito, no es sacrilegio. Nosotros podemos hacer eso. Es decir, podemos ser testigos a una liturgia protestante. Claro, no vamos a participar de su comunión, ni vamos a decir públicamente que estamos de acuerdo. No, pero podemos observar. Y yo lo he hecho 3 veces en mi vida. Y una vez estaba en esta iglesia y su forma de orar era exactamente tal cual como esto. Padre Dios, solo te pedimos que nos aumente la fe. Y Padre Dios, solo te pedimos. Y Padre Dios, solo... Pero una vez tras otra y toda una hora. Y me pregunté, ¿no se dan cuenta que están haciendo lo mismo que los católicos, verdad? Pero es exactamente tal cual así. Y pueden durar horas así, agradeciendo, haciendo peticiones. Y todo lo que hacen es bueno. Es una oración sincera, pero muy repetitiva, ¿verdad? A veces no se aplican a sí mismos los criterios que aplican a nosotros. ¿Me explico? Hasta aquí hemos defendido la repetición, pero surge otra pregunta, ¿verdad? Acerca del rosario. ¿Y el Ave María? ¿Y por qué? Porque dicen, bueno, si dice él o la Ave María, yo no sé. Él, ¿verdad? Pero bueno, ellos dicen, ¿de dónde ustedes sacan esto? ¿O con qué derecho, verdad? Si no sale esta oración en la Biblia, entonces no es lícito sacar esta oración, ¿verdad? Entonces vamos a ver la evolución de esta oración tan padre que tenemos. La Ave María es escritural y teológica. Se desarrolló durante más de 1000 años. No empezó con la forma actual que tenemos. El Ave María original consistió en esto. Chaire que charitomene ho Kyrios metasu. Ave María original. Chaire que charitomene ho Kyrios metasu. ¿Verdad? Dios te salve María. Bueno, María fue añadida después, como vamos a ver. Pero al inicio, ni eso, ¿verdad? Dios te salve,
y hemos visto una palabra única, uniquísima esta, ¿verdad? El Señor está contigo. Entonces, en los primeros días, ¿verdad? Decir el Ave María era muy breve, ¿verdad? Brevísimo, cuestión de segundos. Cerca del año 1050 fueron añadidas estas palabras. Eulogémenes su en gunaixi kai, eulogémenos ho carpos teis coiliasu. ¿Qué quiere decir, verdad? Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Por qué fueron añadidas? Porque vienen directamente del Evangelio de Lucas. Las mismas palabras. Es una oración escritural. Y luego, pues, si preguntan, ¿y por qué añadieron? Pues porque a fin de cuentas, la oración no es ninguna definición doctrinal. La oración es para nuestro uso personal. Y el mismo Ave María es una devoción personal. Así que nada de definiciones doctrinales, simplemente fue sacada de la Biblia. En el año 1261, el Papa Urbano IV añadió sencillamente Jesús. Jesús. ¿Y por qué? Porque está implícito aquí, ¿verdad? El fruto del vientre de María es Jesús. Entonces puso la palabra. En 1555, en el Catecismo Oficial de la Iglesia, pusieron unas oraciones para la gloria. Pusieron también el Ave María. Y añadieron, Hagia Maria Mater Dei, proseu que hupergemon ton hamartolon, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. O sea, solo la segunda parte. Sí, es decir, hasta aquí, Ajá. Biblia pura. Ajá. Pero después, una adición no bíblica, pero sí coherente con el mensaje bíblico. ¿Me explico? Es decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, no sale explícitamente en la Biblia. Pero es como una consecuencia lógica, ¿verdad? De esa teología bíblica y también de lo que ya hemos visto sobre la intercesión de los santos. Como un atributo, pues. Como un atributo, sí, exactamente. Y luego, en el Concilio de Trento, como al final en los documentos postconciliares, pusieron, nunca in teore tu thanatu humo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así. John, ¿qué Sí. significa el C en el C.1050? Tu pregunta es que eso. Ese. Cerca de. Es decir, no el año exacto, pero alrededor de ese año. Sí. Ajá. Entonces, eso también es no explícitamente bíblico, pero no tiene ninguna contradicción ni lógica, ni histórica, ni espiritual. ¿Verdad? Así que ellos, papas y padres conciliares, con todo derecho y su prudencia humana y teológica, pusieron esta oración como algo conveniente a los cristianos para recitar. Pero el rosario es otra cosa. El rosario no es solo el Ave María, sino implica también otros elementos. Entonces vamos a ver cómo se evolucionó este rosario. Se basa en el presidente precristiano de cuentas de oración. Cuentas de oración son eso, ¿no? Son bolitas, ¿verdad? Y muchas culturas antiguas han tenido estas bolitas que les servían como aparatos para contar. ¿Y por qué? Porque ellos querían
a enfocarse en la oración y no tener como distracción el conteo, ¿verdad? El tener que contar. Incluso ustedes ya saben, alguna vez de viaje, ¿verdad? Tocó coronilla y quieren hacer la coronilla, pero el problema es que uno pierde cuenta de, ¿cuántas veces he hecho esto? Así, es una herramienta muy antigua. Entonces, los monjes tenían estas cuerditas, ¿verdad? Con nudos, y tenían allí 150 nudos, porque su costumbre era rezar todos los salmos diarios. Imagínense. Imagínense cuánto tiempo, ¿verdad? Pues sí, Varias horas. todo el día. ¿Y solo hay 150 señores? Sí, 150 salmos. Ajá. De ahí viene el significado del número 150. María reveló la esencia del rosario a Santo Domingo en 1208. Es una historia sagrada y aceptada universalmente por los dominicanos, también por muchos papas. Y realmente no hay ningún motivo para dudar de esta tradición. O sea, pero María le dijo a Santo Domingo cómo se rezaba. No, eso es un poco la confusión. No estuvo ahí María con un rosario en la mano. Y se hace así. No. Lo que pasa es que ya existía algo que se llama el Salterio Mariano, que ya hacían los cistercienses, ¿verdad? Y ese Salterio Mariano consistía en 10 Ave Marías, Padre Nuestro. 10 Ave Marías, Padre Nuestro. ¿Y por qué lo hacían? Pues para rezar a María, encomendarse a María, y luego como una forma más breve del Salterio, ¿verdad? Que ellos podían recomendar, por ejemplo, a los laicos que no tenían horas para los salmos. Pero, ¿cómo entró aquí María en el asunto? Porque ella explicó a San Domingo que lo que ella quería era que él mezclara esa tradición con misterios específicos de la vida de Jesús. ¿Y por qué? El contexto histórico fue que Santo Domingo había viajado a Francia para convertir a los albigenses, unos herejes horribles de aquella época. Pero él no había logrado ningún fruto. Es decir, rezaba, predicaba, nada. María le reveló esto y él sí usó este rosario como una forma de predicar. ¿Y cómo lo hacía? Tal cual, se ponía en la calle, ¿verdad? En pueblitos albigenses. Y ahí rezaba. Y por curiosidad, venía la gente, ¿qué haces? Y después de cada 10 Ave Marías, se detuvo a predicar un poco sobre el misterio siguiente. Y luego, por curiosidad, la gente se quedaba porque quería ver, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Y así, en este modo bien sencillo, él sí conquistó la conversión de esos albigenses, ¿verdad? Claro que el mismo Santo Domingo dio todo crédito a nuestra Madre del Cielo, porque él de por sí, o por su cuenta, no había logrado nada. Así que en ese contexto histórico nació el rosario. Pero importante que había precedentes, ¿verdad? Había precedentes. No fue así de la nada que María le dio el rosario. Juan Pablo II añadió los misterios luminosos en el año 2002. Percibía un hueco entre los misterios dolorosos y los gloriosos. Y efectivamente sí, existía el hueco, ¿verdad? Como bien sabemos. Ahí está, pues, Jesús perdido, hallado en el templo, y de repente la agonía en Getsemaní. Entonces, como devoción personal, que él también quiso prescribir para toda la iglesia, añadió estos misterios. Y sacó una encíclica, ¿verdad? Sí, sacó una encíclica que fue publicado también el 7 de octubre de aquel año, porque fue nuestra Madre del Rosario, ¿verdad?
Y algunos estaban así, bien felices, pero otros decían, ¿cómo? Y no es tradición, y cómo te atreves. Pero ¿por qué se atrevió? Porque nada que ver con el dogma. Es decir, él tenía todo derecho. Incluso nosotros podemos, si queremos, inventar misterios. Entonces, ¿qué quiero decir? No estoy diciendo que podemos inventar esto. No, pero, por ejemplo, podemos hacer un rosario normal, bien. Y luego, si queremos, podemos ver, pero hay otros misterios de la vida de Cristo que me gustan y voy a hacer unas otras décadas. Todo derecho. Como el misterio del Espíritu Santo y esas cosas. Esas cosas. Y el mismo Papa Juan Pablo II decía que en su devoción y oración personal a veces hacía eso. A veces hacía rosarios enteros con misterios que él mismo escogía. Ningún problema. ¿Sí? La devoción de rosario, o sea, la original, son 150, no este rosario. Sí, ¿Y por qué se parte? por cuestiones prácticas. Es decir, la gente normal, ¿verdad? No tiene tiempo en su día para hacer todos los 15 décadas, ¿verdad? O se les dificulta, pues, ¿verdad? Y la iglesia nunca quiere imponer un peso extraordinario en las personas, ¿verdad? Entonces, se hizo la división y puramente por cuestiones prácticas. Pero entonces se puede decir que rezas el Santo Rosario cuando contemplas solamente los misterios luminosos, ¿no? Sí. Por así decirlo. Sí. No tiene que ser propiamente los No. tres para que sea el Santo Rosario. No. La misa y la liturgia de las horas son cambiables, pero solo con la aprobación explícita del Vaticano, porque son públicas y oficiales. El rosario y el Vía Crucis son devociones privadas. Entonces, no se aplican las mismas normas, ¿verdad? No podemos, pues, inventar con la misa ni con la liturgia de horas, pero rosario y Vía Crucis sí. De hecho, el mismo Papa en el año 2000, el año jubilar, sacó otra versión del Vía Crucis, que él mismo rezó en el Coliseo ese año. Porque a fin de cuentas es devoción privada. Ustedes mismas, si quieren, cuando hacen el Vía Crucis en privado, pueden usar otras estaciones. Yo les doy un ejemplo, yo también hago esto. Es decir, cuando yo hago estaciones de la cruz, el Vía Crucis, mis 14 son la agonía, el arresto en el jardín, el proceso entre Sanedrín, proceso entre Pilatos, y luego cosas que salen allí del Evangelio, y son 14, pero no siguen exactamente el Vía Crucis tradicional. ¿Por qué? Es cambiable, no es dogma. Ahí está el punto. Y, por ejemplo, si alguien no está de acuerdo en rezar los luminosos, o sea, como dice, ay, no, pues en casa a mí no me gusta que el Papa haya dicho eso. Sí, entonces esa persona puede rezar el rosario solo los gloriosos, dolorosos y gozosos. Y no tiene que incluir los luminosos. Es decir, no es un mandamiento, ni una norma, ni una obligación. ¿Me explico? Sí. Porque es devoción personal. No estás como siendo un poco rebelde y desobediente. Bueno, sí, efectivamente es un poco una falta de obediencia, puede ser, o como ser un poco, ¿cómo se dice? Laxo, Puede ser, o demasiado laxo, o incluso demasiado, estrecho, como restringir, ¿verdad? Es rígido, sí. Y de hecho, los que tienen objeciones contra los misterios luminosos son los super tradicionales. Ya sabes, ¿no? Que existen esos que se creen más católicos que el Papa y que según ellos Vaticano II mal y solo la misa en latín y todo lo demás está mal, ¿verdad? Sí, entonces ese tipo de católico tiene problemas con esto. Sí, Ale.
Lo que dice de que en la misa solo se puede cambiar, o sea, con la aprobación explícita del Vaticano, para que haya consagración, sí tienen, o sea, eso no lo pueden cambiar nunca, jamás nadie. La consagración, Sí. porque son las palabras tal cual de Sí. Jesucristo. Es decir, si un sacerdote en una misa se atreve a cambiar esas palabras, ¿verdad? No es válida la consagración, tanto así. Pero ni siquiera el Papa podría cambiar eso, o sea, nadie lo puede cambiar. No, nadie puede cambiar eso sin todo un proceso formal, ¿verdad? Y conciliar en que cambian o dan permiso para cambios. Ajá, sí. Pues no le pueden agregar ni una palabra ni nada, porque de repente dicen, este es el cuerpo de Cristo, nuestro amigo, como yo. No. 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 Entonces no es válida. No. Qué cañón, porque sí. Qué cañón. Porque a veces sí, Pero entonces, a veces eso pasa, ¿verdad? entonces sí. en realidad no estás comulgando. Pues, Qué difícil. no. Mi corazón. Y qué triste, ¿verdad? Sí. Porque por culpa de ese sacerdote que se atrevió, no estás comulgando. Y qué triste. Pero eso no es tu culpa. Y, sí, y yo diría que si vas, por ejemplo, a una misa dominical y no es tu culpa y pasa esto y recibes la comunión, pues Dios suple en su misericordia, ve tu amor. A lo mejor no son las mismitas gracias, pero va a compensar eso. Me explico, sí, porque Dios te ama y no es tu culpa, sí. ¿Vas a decir algo de las letanías, no? De las letanías, que lo mismo pues se aplica a esas. Es decir, son adiciones devotas que se pueden hacer, tampoco son oficiales. Si, por ejemplo, quieres añadir otros títulos de María que a ti significan algo, adelante. Entonces, las letanías puramente son devociones privadas y no tienen carácter oficial. Como eso que también añadió el Papa Francisco de los migrantes y... Sí, sí, también. La mayoría de las congregaciones tienen una extra, ¿no? O sea, Sí. Madre de Rey Cristo. Ajá, sí, ajá. Añaden cosas específicas a ellos. Y esas se fueron haciendo así porque a un papa, o sea, como que iban poniendo atributos en la Virgen o características de la Virgen y así. Sí. Fueron haciendo así. Así es. Madre, de hecho, no. Es algo que también se desarrolló. Sí. Madre del Belén. Sí. Además, la mayoría de los católicos, como dijo Ale, rezan 5 décadas al día. Entonces, es decir, ya en sí es un cambio, pero dado que no es dogma, es un cambio lícito. Incluso algunas familias, cuando tienen mucho que hacer, rezan 1 década. Y está bien. Número 7. El purgatorio no es bíblico. Después de la muerte solo existen 2 posibilidades: el infierno o el cielo. Otra visión muy común protestante. Para ellos, cuando mueres, vas enseguida al infierno o vas enseguida al cielo. Que te duermes. Sí. Primero vamos a decir que sí, estamos de acuerdo, solo hay 2 posibilidades eternas. Pero el purgatorio sí está en la Biblia. Y que no hay nada malo en decir que hay un estado intermedio. Y les pido disculpa porque necesito ir rápidamente a baño. Pensar que ninguna puesto que
Muy chistoso. Me muero. No, hermana, solo estoy pensando que voy a hacer. No. ¿Sí, no? Uy, Que dice que de verdad es que digo yo, ¿cómo que tantas después estuve haciendo? No entendí. No, Exactamente. no, era de coger así. Por eso, pero yo como que me sentí en la Pero bueno, joder, mira, mira. Sí, ¿verdad? No te ves como de mierda. Bueno, entonces vamos a ver por qué primero sabemos que puede existir un estado intermedio. Entonces primero vamos a... Es que corrí. Vamos a respirar. Primero vamos a ir a 1 Pedro 18. Entonces, dice aquí San Pedro, está hablando de lo que pasó después de la muerte de Jesús. Y dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y luego sigue el versículo clave. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, mira, ahora está hablando de la resurrección de Jesús. Pero luego aquí, precisamente en el capítulo 3, dice lo que Jesús hizo después de su muerte. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, etc. Entonces, ¿por qué es importante lo que dice aquí San Pedro? Porque, voy a repetir, el cual, Jesús, fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, espíritus encarcelados, personas ya muertas. Pero, si estuvieran en el infierno, no tendría sentido que Jesús hubiera ido a predicar. Entonces, no estoy diciendo que necesariamente es el purgatorio, pero lo que sí es obvio, si vamos a ser honestos, es que se trata de un estado intermedio. Estas almas de los justos, ¿verdad?, que se habían muerto antes de Jesús, ese mismo Jesús fue a darles la buena noticia. Si puede existir un estado intermedio, no es escritural decir que solo existen dos posibilidades. Mateo 12:32. Aquí dice, hablando también del fin de los tiempos. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Fíjense bien, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál es la implicación? Que puede haber perdón de pecados en esta vida temporal,
pero también puede haber perdón de pecados en la vida que sigue. ¿Verdad? Es una conclusión lógica de este versículo. 1 Corintios 10. Perdón, 1 Corintios 3. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que él, que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Importantísimo. ¿Por qué? Porque según los protestantes, uno que no pasa la prueba, infierno. Pero aquí dice claramente, sí, no pasó la prueba, pero él será salvo. ¿Cómo él será salvo? Después de un periodo de purificación. Y a esa purificación se refiere Pablo porque dice, aunque así como por fuego. Es decir, sí será salvo, pero después de sufrimiento y purificación. 2 Macabeos 12. No voy a leer esto porque ya se los leí. Se lo leí una vez cuando estábamos hablando de los deuterocanónicos y por qué Lutero los descartó. Y es porque se refieren al purgatorio. Se refieren a esos soldados que hacen oraciones y sacrificios a favor de los soldados difuntos. No tendría ningún sentido eso si solo existieran el infierno y el cielo. Si solo infierno, ¿para qué vas a rezar? Están condenados. Es desperdicio. Y si van al cielo, pues ¿para qué vas a rezar? Ya están salvos. La única circunstancia bajo la cual tiene sentido rezar por los difuntos es si existe el purgatorio. Si no, no hace ningún sentido. Y todas esas oraciones están desperdiciadas. Pero no sería ni siquiera como es atemporal, o sea, podría ser que su juicio, Sí, o sea, como que está rezando por el momento de su juicio para que por lo menos deje, Sí. o sea, no se convence. sí, se puede entender de esa forma también, ¿verdad? Pero lo que sí hay que reconocer es que aún así, los judíos antiguos, por ejemplo, en este caso, no tenían ese concepto, ¿verdad? Es un concepto, ¿Del infierno? no, de la extratemporalidad. Ah, ok. Sí, sí. Y es precisamente por eso, Jimé, que no le convenía a Lutero, porque ellos están viendo también ese contexto histórico. No podía refutar lo que hacían, entonces, fuera de la Biblia. La noción del purgatorio empezó... ¿Sí, Ale? Sí, perdón. ¿Cómo se llamaba antes de que viniera Cristo donde se iban los justos? Tiene dos nombres. Los judíos llamaban ese lugar Sheol, y los griegos Hades. Y Hades, o Hades, no era necesariamente el infierno, era el lugar de los muertos, a donde iban los muertos. Sí. Ajá. La noción del purgatorio empezó con los judíos. Todavía hoy en día, los judíos ortodoxos recitan una oración llamada Kadish del doliente durante 11 meses. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que si un protestante acusa a un católico de una invención,
Ese mismo católico puede ser, pues, ¿no? Los judíos primero. Que de hecho, los judíos ortodoxos lo han estado haciendo desde hace miles de años, mucho antes de Jesús. No es una invención católica. La otra película de Ajá. unos judíos que cuando está buscando a su familiar, no sé si murió o no, entonces llegan a un lugar judío y están justo rezando por todos los que murieron, pero dice todos los nombres que hay en el libro. Ajá, Y entonces, pues es eso. O sea, es eso. Sí, es Todo eso. el día. Justo así se llama el Kaddish, ¿no? Es el Kaddish, sí. Sí, no, sí, no, en la película creo que decía que leía todo, pero así un libro de Sí. todo el abecedario de los nombres. Es así, ¿no? Ajá. Como acto de piedad para con los difuntos. Sí. Así que sí, tiene mucho precedente histórico. Y todas las indulgencias son justamente algo, pues, para los del purgatorio, Sí. ¿verdad? Y de hecho, es lo de las indulgencias es lo que sigue. Ah. Como buena alumna. ¿Cuál de ustedes fueron a Tierra Santa? Sí, qué padre, ¿no? Ujú. Es un lugar único. Sí, sí. Y les tocó ver algunos ultra ortodoxos vestidos de negro con... Sí, ajá, sí. Ajá, sí. ¿Sabes que el gobierno israelita les paga a hacer nada más rezar, cumplir leyes y hacer bebés? En serio, no tienen profesión. Como para funcionar bien. No tienen profesión. Vámonos. O sea, los que están en la zona rica de Jerusalén. Es decir, sí, en Jerusalén, si ustedes ven esos ultraortodoxos, es que el gobierno israelita que quiere mantener la cultura les paga para hacer nada más eso. ¿A qué se dedican? A seguir la ley de Moisés y a multiplicarse. Es su fin de la vida. ¿Sí? Pero los que, porque ves que están como separados, ¿no? O sea, Están, sí, que tienen hay como unos su... ricos que tienen su Sí. zona así toda linda, Sí. y los otros que están como Sí, ahí. que tienen su Les comunidad paga a aparte. los ricos. Ujú, Oh, sí se ve. sí. Bien mantenidos. Entonces vamos a preguntar por qué es necesario esto del purgatorio. Y a fin de cuentas yo creo que es sentido común. Incluso nosotros, ¿verdad? Estamos bien conscientes de que en este momento, ¿puedo ir al cielo? No. Estamos cada uno conscientes de esas impurezas que tenemos, ¿verdad? Como pecadores. Entonces, viene así un poco el sentido del purgatorio. En Apocalipsis 21, 27 dice, nada inmundo puede entrar en el cielo. Y efectivamente nosotros, incluso si estamos en estado de gracia, pues tenemos inmundicia. ¿Y en qué consiste esa inmundicia? No en pecado mortal, que no puedes entrar al cielo, pero incluso esos pecados veniales que tenemos ya como costumbres, como una parte de nosotros, pues tiene que ser purificado, ¿verdad? Tiene que ser purificado. Las pequeñas faltas en el alma. Eso, que también son habituales, ¿verdad? Y grandoto. Y pues, que también puede ser. Nadie las nota. Pues a lo mejor ya cuando nos acerquemos a nuestra muerte vamos a estar así, ¿verdad? Yo con pequeñititos que nadie la... Pues sí, yo creo que sí. Advocatus diaboli. Ah, sí. El Advocatus Diaboli. Va a tener mucha materia. Así es. La redención de Cristo, sí, fue perfecto, que, como ya hemos visto, pero quiso incluir nuestros sufrimientos como parte de su pasión. Ustedes se acuerdan que vimos primero Colosenses 24, y dice Jesús, o dice San Pablo, cumplo lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Cómo que falta? Porque Jesucristo mismo quiso que faltara, es decir, quiso que nosotros tuviéramos nuestro lugar. Buena analogía, por ejemplo, es, pues, tu hijo rompe la ventana del vecino con una pelota. Ok,
vas a pagar la gran parte, pero ese mismo niño, si es bueno, va a querer hacer algo. Mamá, te doy $10, es todo lo que tengo, pero al menos es algo. Ahí está el sentido del purgatorio. Es decir, nosotros mismos, ¿verdad? Al momento de morir, nos damos cuenta de esas inmundicias. No vamos a estar así, Jesús, pues sí, de todos modos, sí, voy al cielo. No, nosotros mismos vamos a querer purificarnos. Y de ahí el sentido del sacrificio en esta vida, o sea, para no... También, Para no irte al purgatorio. también. Incluso podríamos evitar por completo el purgatorio, pero eso requiere también mucha santidad. Pero también se puede evitar aunque hayas vivido una enfermedad aquí fuerte. ¿Cómo puedes repetirlo? O sea, como que, es que la otra vez, ¿quién decía? Bueno, no me acuerdo con quién estaba platicando. Ujú. Y me decía, es que yo creo que a lo mejor y puedes pagar todas tus cosas, tus penas, tus pecados de Sí. cárcel, sí, aquí con una enfermedad fuerte que te manda y te vas directo al cielo. Sí puede, ¿no? sí. Pues si lo ofreces con amor. Ajá, exactamente. Sí, es una enfermedad dura, ¿verdad? Claro, bueno, no cualquiera. Y ese enfermo ofrece todo así por la purificación de sus pecados y todo. Puede evitar por completo el purgatorio. Sí. Pero tiene que también haber esa conciencia. Es decir, si se la pasa quejando, Sí. sí, es otra cosa. Yo, digo, es una pregunta, pero por eso no santificaron a Tomás de Kempis, ¿no? Porque lo enterraron muerto y dicen que el ataúd o el féretro estaba rasgado. Sí. Porque lo enterraron O sea, que pudo vivo. haber desesperado. O sea, lo enterraron vivo, sí, perdón. Lo Exacto. enterraron vivo y entonces arañó el... Como que se después creo que era Pero qué locura que parece eso. Pues hubiéramos hecho igual, yo creo. No, claro. Por eso digo que si tienes una enfermedad y no lo haces, o sea, por amor, pues no creo que... Sí. Y a lo mejor Santo Tomás a Kempis fue directamente al cielo, pero la iglesia en su prudencia no va a permitir ninguna duda, ¿verdad? Si van a canonizar a alguien, no puede haber ninguna duda. Sí. Para mí, la imagen favorita que tengo del purgatorio es esta historia evangélica, ¿verdad? Y lo sabemos bien, ¿verdad? El hombre rico que también estaba consciente de él, pero no hacía nada, ¿verdad? ¿Y qué pasa al final? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Está él en los fuegos y está él en el paraíso con Abraham. ¿Y qué dice el hombre rico a Abraham? Ustedes se acuerdan. Vaya, que le diga. Que le digas, sí, por mis hermanos. Ajá. Que vienen de allá arriba le van a creer. Exactamente. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué sabemos que el hombre rico no estaba en el infierno, sino en el purgatorio? Porque los del infierno no tienen nada de caridad. No hubieran tenido. Exactamente. Ni con la propia familia. Ahí se acaba todo. Están alejados por completo de Dios. La bondad intrínseca que tenían ya no está. No existe el amor en sus corazones. Entonces, no tendría sentido de otro modo, porque si hubiera sido el infierno, ¿verdad? El hombre rico, pues nada. Quejas, sálvame, todo egoísmo. Ningún pensamiento a los hermanos. ¿Y ahí estaban entonces los dos en el purgatorio? No, él estaba en el cielo con Abraham. Lázaro. Ajá. Pero el hombre rico no. Estaba en un lugar de purificación. Bueno, Así. pero ahí en el cielo, o sea, Bueno, Según yo estaban en el mismo lugar, ¿no? En el mismo lugar se que- supone que si lo dices, o sea, todavía no están abiertos las puertas. exacto. El cielo de Abraham o ese. Podemos decir que estaban en ese lugar de los muertos justos. Ajá, sí. El cielo que había en aquel entonces, pero no era el cielo que conocemos ahora. Lo importante es que el hombre rico no estaba en el infierno. Ok, ahora, las indulgencias. ¿Cuál era la cifra? 16. Lucas 16, 19 a 30. Es que podrían salir miles de millones de preguntas, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. Entonces, las indulgencias
son una invención católica que da un lugar exagerado a los esfuerzos del hombre. Por eso, bueno, los protestantes tienen dos problemas con las indulgencias. El primer problema que tienen es el problema que tenía el mismo Martín Lutero, porque en aquella época se vendían indulgencias y luego usaban ese dinero para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Eso sí es un hecho histórico. Que está muy bonita. Entonces, ese por un lado, un problema. Pero el otro problema que tienen es que, según ellos, o su punto de vista, es que es la idea de que, si haces estos actos formulaicos, logras el cielo. Y se les hace así un poco como, yo gano el cielo con mi esfuerzo y mi voluntad, y no por la gracia. Pero a fin de cuentas es una manera mal de entender las indulgencias. Entonces, primero, vamos a ver la cuestión del castigo temporal, porque de eso se tratan las indulgencias. Y vamos a ver aquí en el libro de Génesis uno de los primeros ejemplos del castigo temporal. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a los hijos, etc. Y también da castigos a Adán y al serpiente. Y luego vamos a ver en 2 Samuel algo semejante. 2 Samuel 12, 7 a 12. Es cuando David peca, Natán pues le echa en cara su pecado y Natán comunica a él lo que dice Yahvé. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, etc. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus hijos? Has matado a espada a Urías Hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Y aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué son? A fin de cuentas, son castigos temporales a un David que ya se arrepiente. Es decir, podemos arrepentirnos, ser perdonados, pero el castigo temporal está implícito en la justicia retributiva. Acuérdense que existen 3 tipos de justicia. Ahí entra en el castigo temporal. Es más bien el orden del cosmos. Es inevitable el karma. Haces el mal te viene. Haces el bien te viene. En el orden natural existe. El castigo temporal es sentido común. Si realmente sientes la contrición, vas a querer hacer reparación. Si matas a un cristiano por accidente, ¿verdad?, en el coche, sientes tan triste que sale de tu corazón querer hacer algo por la familia, pagar el funeral, todo lo que puedas hacer. ¿Por qué? Porque con la contrición viene ese deseo de hacer reparación. Y ahí también cobra sentido el castigo temporal. No es algo malo, es algo bueno. El castigo temporal se puede reducir. Los papás y los cárceles hacen esto. Te dan 20 años en la cárcel, pero te portas muy bien. ¿Ok? Después de 10 te dejan salir. Eso no es injusto, eso es misericordia. La misericordia incluye y trasciende la justicia. Entonces, si vemos eso en las cosas humanas, ¿por qué no con la iglesia? ¿Por qué no la iglesia no puede, gracias a la misericordia divina, cortar o abreviar el castigo? Es sumamente lógico.
Oye, yo, ¿y las Sí. indulgencias las ganas solamente para ti o si las puedes ofrecer para alguien más? Las dos cosas, sí. Puedes ganárselas para ti o para los demás. Si, por ejemplo, quieres ganar una indulgencia plenar, ¿verdad? Y haces el acto indicado, puedes conscientemente ofrecer eso para un difunto o para ti misma. Ujú. Pero no para otro vivo. Yo no puedo hacer una indulgencia. Para otro vivo, sí. ¿Y por qué? Porque si se puede hacer para ti mismo, también para otro vivo. Es decir, puedes aplicar eso a quienes quieras. Sí. Así es. ¿Y por qué es así? Porque igual que los sufrimientos que ofrecemos por amor ahora pueden quitar nuestro tiempo de purgatorio, puede tener el mismo efecto en los demás. Wow, qué bonito. Está muy bonito, ¿verdad? Y qué grande es nuestra iglesia, que así usa también el comportamiento humano y lo santifica. Noveno, el celibato sacerdotal. Los protestantes dicen esto: la iglesia impone una restricción excesiva a sus sacerdotes y por eso que no existe el celibato en ninguna iglesia protestante. Ninguna. Todos tienen ministros y pastores casados. ¿Y no podría hacerlo si no estás casado? ¿Cómo? ¿No podría ser ministro o pastor si no estuvieras casado? No, eso no. Es decir, puede existir un ministro no casado, pero en la práctica no existen. Simplemente no pasa. No tienen regla contra el celibato, sí. Ajá. Primero hay que recordar que el celibato es disciplina, no es dogma. No solo es cambiable, sino no entra en la esencia del sacerdocio. Y pues hasta el cuarto siglo ni era mandatorio, ¿verdad? O más bien el siglo XII. Hasta el cuarto siglo era muy común, pues, sacerdotes casados. Empezó a ser más común el sacerdote célibe en el cuarto siglo y se hizo mandatorio en el siglo XII. Pero siempre fue considerado como lo mejor. Es decir, si quieres ser sacerdote ideal, vas a ser célibe. Había esa conciencia en la iglesia antigua. Pero ¿qué quiero decir con no entra en? Es decir, el sacerdocio en sí es configurarse con Jesucristo, ¿verdad? No incluye esencialmente el celibato. Es algo conveniente, sí, pero no es esencial. En los ritos orientales, los sacerdotes pueden casarse antes de la ordenación. Y es súper común también hoy en día. Incluso la mayoría de los sacerdotes en los ritos orientales son casados. Pero no te puedes casar después de la ordenación. Que es como los diáconos. Sí, es como los diáconos católicos, sí, igual. Además, no pueden volverse a casar después de enviudar y los obispos se escogen solo de entre los sacerdotes célibes. Así es que si te vas a ordenar en un rito oriental, tienes que discernir bien, ¿verdad? Porque si no te casas antes no puedes después. Y además, si te casas antes, tienes que aceptar que nunca serás obispo. Aunque puede existir un obispo viudo, eso sí. Como las monjas. Sí, exacto. Ujú. Si te quedas viuda, Sí. Ajá. San Pablo prescribe el celibato. Vamos a ver bien este pasaje. Famoso. Pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, San Pablo dice aquí: en cuanto a las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Súper importante.
San Pablo no está diciendo, tienes que. Está diciendo, les recomiendo que. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no has pecado. Y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida. Y yo os los quiero evitar. Más estudio, hermanos. El tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lo lloraran, y los que se regocijan como si no se regocijaran. Las que compran como si no tuvieran nada, y los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de ese mundo es pasajera. Y el mismo San Pablo pensaba, como muchos de aquella época, que el fin del mundo venía. Entonces, pónganse en su lugar. Se acerca el fin del mundo, ¿verdad? En cuestión de meses, años. Entonces, ¿por qué me voy a casar? ¿Para que mis niños estén vivos cuando se acabe todo? Entonces, tienen que acordarse de que el mismo Pablo tenía esa conciencia también. Es decir, recomendaba el celibato, eso sin duda. Pero tenía también ese otro motivo de que para él se acercaba el fin del mundo. Mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Es verdad, ¿verdad? Un hombre casado tiene que hacer las dos cosas. Mujer casada igual. La mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo. No estamos diciendo aquí que hay diferencia de santidad, porque puede existir mamás santísimas. Y nosotros todos conocemos mamás así, ¿verdad? Pero es una recomendación. Así es. Como un consejo, ¿verdad? Para ayudarles. Jesús también recomienda el celibato, específicamente en Mateo 19. Y dice, yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Qué hermoso es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Solo aquellos a quienes les ha sido dado. Es decir, solo algunos tienen el llamado de ser célibes. No es cuestión de preferencias, es cuestión de vocación. Y Jesús lo deja bien claro ahí. Y luego sigue, hay eunucos, ¿cómo se pronuncia? Eunucos. Hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que así mismo se hicieron por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. El que pueda. Porque no todos son capaces, porque no todos tienen esa vocación. ¿Verdad? Es muy lindo eso, ¿verdad? Muy lindo eso. Y también es refrescante, porque así nos quita ese sentido de culpa que pueden tener algunos. Si no escojo el celibato, estoy faltando a Dios. No, porque no es cuestión de tu voluntad, es cuestión de tu vocación. ¿Me explico? Y la vocación viene de Jesús. Voy a terminar este tema con unos puntos, ¿verdad?
¿cómo podemos ver el celibato en un sentido positivo? No en un sentido negativo, porque eso es lo peor. Es decir, pobre sacerdote, no puedes casarte, pobrecito. No, es algo positivo. Es algo positivo. Primero, es práctico. El sacerdote casado está siempre con la lucha contra, es decir, pues ahora pues tengo cumpleaños de mi hijo, pero me acaban de llamar y hay un enfermo, tengo que dar unción de enfermos. ¿Qué hago? Es decir, el pobre es papá, es esposo y es sacerdote. Como los médicos. Es dificilísimo, ¿verdad? Los médicos igual, ¿verdad? Es algo semejante. ¿Cuántos de ellos se divorcian? Miles, precisamente porque es difícil hacer eso. Entonces, es un punto práctico. Luego, es económico. Suena demasiado práctico esto, pero es verdad, ¿verdad? Es decir, imagínense si la iglesia tuviera que pagar, pues, seguro médico, seguro dental, casa, educación, escuela católica, todo. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Simplemente no funciona. Y claro, estos no son los motivos principales, no para nada. Pero sí nos hacen ver que es algo razonable. Okay. Lo importante es espiritual. El sacerdote célibe imita más perfectamente a Jesús. Porque Jesús mismo fue célibe. Y que, si quieres ser figura de Cristo, representante de Cristo, te conviene también imitar este aspecto de la personalidad de Cristo. El sacerdote célibe, como todo consagrado, dona su sexualidad. Es decir, su sexualidad es un don que libremente da a Dios y la iglesia. Y es muy análogo lo que hace un esposo o una esposa en la noche de bodas, ¿verdad? No todos llegan vírgenes al matrimonio, ya lo sé. Pero en el sentido ideal, ¿verdad? Si llegan vírgenes a ese matrimonio, cada uno da al otro su virginidad, su sexualidad. Así que es algo positivo. El celibato es algo hermoso. Y tiene todo que ver con el amor. Bueno, pues creo que ya llegamos a nuestro límite. Y tristemente yo creo que voy a tener que quitar otro tema. No, ya. No, las cruzadas. Es decir, sigue la iglesia de la ciencia. Pero mira, lo que propongo es que los últimos tres, bueno, uno que ya quité, pero los últimos tres iban a ser cruzadas, Inquisición y mitos anticatólicos. Todos esos tienen que ver con la historia, es decir, es una apologética histórica. Y lo que puedo hacer, si ustedes quieren, es redactar como un resumen de los puntos claves para eso, para que lo tengan y tienen referencia, ¿no? ¿Les sirve eso? Ok. Yo creo que lo que yo hubiera hecho en el plan hubiera sido 12 temas y no 15. Fui ambicioso. Pero fui ambicioso porque quiero darles todo lo posible, ¿verdad? Para que puedan afrontar estas preguntas y también tener una fe incluso más sólida. Ajá, sí. Ok. Gracias. De nada. Perdón. Ajá, sí, dime. O sea, vamos a ver, pero, por ejemplo, ¿cómo ha empezado toda la vida religiosa de mujeres? No vamos a ver eso. No. Aunque sería interesante, ¿verdad? Ver todo el desarrollo de la vida consagrada. No va a entrar como tema. Pero si ustedes quieren, porque Ale ya recomendó curso de teología del cuerpo, podemos, a lo mejor año que viene, tener esta semana como curso de teología del cuerpo y desarrollo de la vida consagrada. Es decir, desarrollo histórico de la vida consagrada.
el sentido espiritual de esa vida consagrada, yo creo que te van a dar otros cursos, ¿verdad? Pero es algo que podemos hacer si quieren. Sí. Pasar mi propuesta. Pasa tu